Nada, comentario. Bueno, ya saben que Taylor no entra, pero es algo que cuando vayan en la facultad a ver Análisis 2 lo van a tener que saber, más allá de que no entró para el examen. Así que si pueden, léanlo, por lo menos. La idea no es muy complicada. Porque después, tipo, van a dar por supuesto ¿No que lo saben. ¿No entraría para este año o directamente para el No, Para este cuatrimestre. no entra para este parcial, no se va a dar este cuatrimestre. A ver, no Hal. sabemos. Muy fácil. Diga qué día está disponible, ármese, le arma un meet y se reúne con los chicos que quieren saber. Y usted se va al pizarroncito ese que tiene y les explica un mini Taylor. 10, 15 va a tener, seguro. Así que usted me dice y le organizamos acá, fuera de Lumiju, ¿no? No, me da vergüenza, me da vergüenza. Ah, bueno, está bien. Aparte no vamos a estar nosotros para joderle un ratito. No, la verdad que daría para un día. El problema es que estamos complicados con la cantidad de clases, pero bueno. Profe, Sí, Yo hablaba claro. extra, ya que Hal no puede dormir por Taylor. Tuvo una novia llamada Taylor. recién avisó un chico en WhatsApp que no lo deja entrar a la reunión. Marce, ¿Quién no deja ¿escuchaste? entrar? Que, ¿Quién no, no lo que deja hay entrar? alguien que quiere entrar y que no lo dejaste entrar. Sí, Julián Álvarez dice en el grupo de WhatsApp. Bueno, no que pueden. vuelva de nuevo, a ver, no lo vi, estaríamos... A ver, decirle que... ¿Pagó la membresía? Bueno, Fioto se fue. Listo. Bueno, chicos, rapidito. Retomamos lo de la clase pasada. Calcular una primitiva de una función f. Supongamos que me piden una primitiva de f de x igual a, no sé, qué sé yo, a x al cubo. ¿Quién era una primitiva de x al cubo? X cuarta sobre 4. Muy bien, decíamos entonces, una primitiva de x al cubo era una nueva función que dicen ustedes x cuarta sobre 4, una primitiva, no todas. Y para que sea una primitiva, ¿qué tenía que ocurrir? Que al derivarla se igual a la función. Exactamente, que es la definición que tenemos acá. Que al derivarla a esa primitiva nos dé la función original. Bueno, entonces, en este caso, si hacemos f' de x, es derivar x cuarta sobre 4, y eso es simplemente un cuarto por 4x al cubo. 4 con 4 lo podemos simplificar. Esto nos da x al cubo, y efectivamente vemos que la f' grande es la f chiquita. ¿Cuántas primitivas tenemos de una función? Infinitas. Una sola o tenemos infinitas. Y entonces, si quisiera... Infinita. Muy bien. Y si quisiera todas las primitivas... Le sumas una constante. Muy bien. Entonces, si me piden una, puedo poner cualquiera que cumpla que la derivada sea la función. Si me piden todas, entonces tendría que poner, en ese caso, el x cuarta sobre 4 más c, o, mejor dicho, la f de x grande más c. Bueno, una simple cuestión de notación. Cuando nos pregunten cuánto vale la integral de f de x diferencial x sin el a acá y sin el b acá, como habíamos tenido hace un tiempito, o con el a y el x ahí arriba, lo que nos están pidiendo es simplemente encontrar el conjunto de todas las primitivas de f. O sea que en el ejemplo anterior yo podría haber escrito vale la integral de x al cubo, diferencial x, ¿y qué respuesta le tendría que dar a eso? X cuarta sobre 4 más c. Exactamente, x cuarta sobre 4 más c. Cuando nos están preguntando esto, que es la integral indefinida, la que no tiene el límite inferior ni el límite superior, lo que nos están preguntando es cuál es el conjunto de todas las primitivas de la f de x que tengamos en nuestra integral. ¿Sí? Y como vimos en la clase pasada, muchas veces nos va a pasar que esas integrales las vamos a poder calcular en forma inmediata. En forma inmediata usando, en general, dos cosas.
la primera cosa que uno va a tener que utilizar, no solo para las integrales inmediatas, sino para integrales que no son inmediatas, son las propiedades de linealidad. ¿Cuáles eran esas propiedades de linealidad? Que La integral de una suma que era igual es la suma de las integrales. a la suma de las integrales, la integral de un producto de un escalar por una función, a que era igual. Acá salía afuera. Sacamos el k multiplicando y que la integral entre a y b es la integral entre a y c más la integral entre c y b y todas esas propiedades que nosotros vimos que nos tenemos que acordar. Y lo segundo que vamos a usar para una integral inmediata y para el final de los métodos de integración, básicamente va a ser lo que tenemos acá a la izquierda, nuestra tabla de primitivas básicas. ¿Sí? Fíjense que esta tablita que la vimos nosotros ayer, yo ayer en lugar de escribirles la integral de f de x diferencial x, puse, si esta era la f, ¿esta quién tenía que ser? G' de x. La g. De manera que la g' de x era la f. Bueno, ahora podemos usar en lugar de la g el símbolo de la integral o como en el ejemplo anterior llamarla f grande, es simplemente un nombre. Y entonces, lo que uno va a hacer cuando quiere encontrar una integral es encontrar siempre el conjunto de todas las primitivas de la función que está adentro de nuestra integral y lo primero que va a intentar es ver si esa integral es una integral inmediata. Y entonces en este primer ejemplo, lo primero que yo veo es que adentro de nuestra integral, esta sería nuestra f de x, pero que nuestra f de x es la suma de dos funciones más simples. Y entonces, si f de x es la suma de dos funciones más simples, ¿qué puedo usar? Y separar las integrales en las Muy La bien, derivada entonces, de ambas funciones. separo la integral Claro. en dos partes. Integrales. Voy a decir que esto es la integral de 3 coseno de x diferencial x más la integral de 1 sobre x a la cuarta diferencial x. ¿Sí? Y entonces en la primera integral, el 3 que está multiplicando por propiedad, ¿por dónde lo puedo escribir? sacar afuera. Adelante de la Muy bien, lo puedo integral, escribir por sería fuera 3 de la integral de integral. coseno de x. Y entonces me queda 3 veces la integral del coseno de x diferencial x más la integral, y entonces veo que tengo un 1 sobre x a la cuarta, y en mi tabla de primitivas no tengo la primitiva de 1 sobre x a la cuarta. Y entonces, ¿qué me conviene hacer con el x a la cuarta o el 1 sobre x a la cuarta? X a la menos 4. Muy bien, Pasarlo escribirlo como a x a la x menos cubo. 4. No, a x Sí, cubo no, a x x cubo. cubo no lo puedo pasar a x a la menos 4, pasarlo como una potencia, porque en mi tabla de primitivas tengo la primitiva del coseno y tengo la primitiva de las potencias de x para el a distinto de menos 1. Para el a distinto de menos 1, obviamente, lo tenemos acá. Y entonces ahora me fijo, simple, digo, por tabla, la primitiva del coseno de x, ¿quién es? El, Seno de X. muy bien, el seno de x más c, vamos a ponerle c1, porque es de esta integral. Mientras que la primitiva del conjunto de todas las primitivas de x a la menos 4 será x a la Menos 4. menos 4 más 1 No. sobre menos 4 más 1 más No sé. más C2. Y entonces, esto por ahora nos viene quedando 3 veces puse coseno, tengo que poner el coseno ahí, ¿qué tengo que poner? El seno. Menos. Muy bien. El seno de x más C1 o 3C1, como ustedes quieran, va a dar lo mismo, ahora lo voy a contar por qué. ¿Más cuánto? Menos 4 más 1. Ah, Menos- perdón, a la Menos 3 4 más 2. Sobre 3, y menos 3. Sobre menos 3, más no sé. C2. Sí. Pero C1 más C2,
¿Qué es? Otra C. Sí. C3. Otra C. Entonces, ¿vale la Números pena poner la independientes, C? son constantes. Exactamente. No, Entonces no porque conviene ponerlas al arribar principio. vale cero. Y uno puede escribir directamente que esto nos dio 3 veces el seno de X. Este más con este menos y este 3 lo voy a escribir más lindo como menos 1/3 de X a la menos 3. Y entonces al final, en lugar de poner C1 más C2, ¿qué voy a poner? Sí. C. Entonces me voy a preocupar por resolver las integrales y agregarle el C al final para poner lo que corresponde, que lo que me pregunta la integral indefinida es cuál es la familia de todas las primitivas D, y para tener la familia de todas las primitivas D es que hay que agregar el C en ese lugar. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a poner este más lindo. Vamos a ponerlo por acá para que nos dé más espacio. Muy bien. Miren la integral número 2. ¿Qué tiene mi integral número 2? ¿Tiene una suma directamente? No es un Un producto producto. entre raíces. Tiene un producto. ¿Hay alguna propiedad que la integral de un producto sea el producto de las integrales? No. No. Entonces, me encantaría Sería muy ver, lindo si lo fuese, pero no. sería lindo, pero no. Entonces, vamos a tratar de ver si podemos transformar a ese producto en un suma, una resta, porque la integral de la suma y la integral de la resta es la suma o la resta de las integrales. Y entonces, ¿cómo hago para transformar a ese producto en una suma o en una resta? Distributivo. Hacer la Muy distributiva. bien. Pero antes de hacer la distributiva, voy a recordar que la raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la Un medio. 1/2. Y Bueno, entonces, si 1/2. aplico la propiedad distributiva, esto me queda x a la 1/2 por x cuadrado menos x a la 1/2 por x a la 1/2. Por X a la 1/2. ¿Sí? Diferencial. Diferencial de x. Muy bien. Y entonces, si hago la cuenta de x a la 1/2 por x al cuadrado, ¿qué obtengo? X ¿A la al cinco cuánto? medio. X. El 2 es 4 medios. 4 medios más 1/2, 5 medios. 2. Y x a la 1/2 por x a la 1/2 es, Menos X. muy bien, menos Con con el signo es menos. con el signo de adelante, perfecto. Y entonces esto nos queda lo mismo que la integral de x a la 5 medios menos x diferencial de x. Y ahora tengo la integral de qué cosa? De una resta. De una resta. Y la integral de una resta es La resta de las integrales. entonces La resta de las integrales de ambos muy lados. bien. Entonces, x a la 5 medios diferencial x menos la integral de x diferencial x. ¿Están en tabla? Sí. Sí. ¿En dónde tengo la integral de x a la Sí. 5 medios? En X a la A. En x a la a. Por lo tanto, esto es x a la 5 medios más 1 sobre 5 medios más 1. 5 medios más 1. 5 medios más 1. Muy bien. Y la Más integral constante. de x No, pero es, eso no valía, claro. y la integral de x es x elevado a la ¿cuánto? X cuadrado. Bueno, si quieren, x a la 1 más 1, vamos a escribirlo en difícil, sobre 1 más 1, Más 1. Sí. ¿sí? Si hago las cuentitas, 5 medios más 1, ¿cuánto da? 7 medios. 7 medios. Entonces puedo escribir esto como x a la 7 medios sobre 7 medios menos x al cuadrado sobre 2. 2. Y como ya están las integrales, ahí le hago cosa, La constante. La C. la constante. También puede ocurrir que en lugar de poner x a la 7 medios sobre 7 medios, aparezca 2 séptimos por x a la 7 medios menos 1 medio por x cuadrado más c.
Entonces hay que tener cuidado porque a veces, como ustedes van a hacer un multiple choice, a veces la respuesta al resultado de la integral puede estar escrita de distintas maneras. Entonces tienen que chequear si lo que ustedes obtuvieron efectivamente camina con lo que las respuestas en el multiple choice. Entonces, para estas integrales inmediatas, ¿qué cosa rápido pude usar? Propiedades de linealidad, la tabla de primitivas, y en el peor de los casos, ¿qué hice acá? La distributiva. Una distributiva. Y con eso me las arreglé y pude encontrar el resultado de lo que me estaban pidiendo. Ahora eso no siempre va a ocurrir. Y entonces aparecen lo que se llaman métodos de integración. El primer método de integración, ese que vamos a ver hoy, se llama método de sustitución. Esto es un extracto de la teoría, que sería piola que después la lean, y nos dice unas cosas importantes, que el método de integración nos sirve para integrar funciones donde hay ¿qué cosa? Una composición. Muy bien, donde hay una composición. Fíjense que dice nos sirve, pero no dice que va a servir, que va a ser siempre. Uno puede usar el método en alguna integral y puede no servir. Fíjense que acá lo único que les escribí es cuál fue la idea de esto. Fíjense, muy simple. Si tengo f compuesta con g y la quiero derivar, ¿qué regla tengo que usar? Cadena. La regla de la cadena. ¿Y la regla de la cadena qué me dice? Que la derivada de la f Valorada en G. En G. valorada en g Por 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 la derivada de la g. la derivada de G. Fíjense que usamos regla de la cadena. Ahora, para pasar de acá a acá, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Quiénes aparecieron? la integral. Los Apareció la integral. Entonces, si yo integro el lado izquierdo y me tomo el laburo, porque de esto vamos a laburar bastante, también tengo que integrar ¿qué cosa? El lado derecho. El lado derecho. ¿Sí? Entonces tengo que integrar esta parte de acá. Y a lo que yo escribí, ¿qué le falta? Cada vez que viene la integral, ¿con quién viene? Muy bien, con el diferencial x acá y el diferencial x acá. Ahora, si uno mira esto, es la integral de la derivada de algo. ¿Quién es la integral de la derivada de algo? F de X. La integral de la derivada de f compuesta con g. F compuesta con G, ¿no? La F función compuesta con G. compuesta sumándole la constante. Muy bien, Como dice bien. es la f compuesta con g, que viene acá sumada a la constante, porque en realidad, si resolví esta integral, lo que me están pidiendo es el conjunto de ¿qué? De primitivos. ¿De cuáles primitivas? ¿De una o de todas? De Todos. Todos. De todas, ¿sí? Entonces por eso agregan el más c, y esto es igual a la integral de f' de g de x por g' de x diferencial x. Y entonces, lo que se plantea es de qué manera se puede arreglar esta integral para que sea más sencilla. Y lo que se hace en esta integral es simplemente un cambio de variable. El cambio de variable lo tienen escrito acá. Y en ese cambio de variable lo que me están diciendo es que eligen como variable u a la función que está compuesta, o sea, eligen como u ¿a quién? G de X. A la g de x. Y entonces, todo el resto que me queda tiene que ser el diferencial de u. Y entonces definen
al diferencial de u. Acuérdense que la integral siempre viene acompañada por el diferencial. Tendríamos que haber dado diferenciales antes de esto. Los sacaron de la guía y de hecho este cuatrimestre pidieron que ni siquiera lo mencionáramos. Pero bueno, para nosotros calcular el diferencial de u significa calcular g' de x por el diferencial de x. Esto es lo que me tengo que acordar. Y lo que pretendemos es que esta integral que nos quedó acá sea una integral simple. ¿Qué quiere decir simple? Que la pueda resolver usando qué cosa que analizamos hace un ratito. Propiedades. Propiedades y qué más. Y la tabla. Exactamente. Las integrales. Las integrales inmediatas. o las primitivas inmediatas. Bueno, vamos a ver cómo funciona este método. Miren el primer ejemplo. ¿Cómo leen lo que está adentro de nuestra integral? ¿Cómo se lee la primer parte de la función que está dentro de la integral? La raíz cuadrada de x cuadrado más Muy bien, 2x. de nuevo, la raíz cuadrada. De x cuadrado más 2x más Perfecto, 1. dijiste la raíz cuadrada de. Si digo la raíz cuadrada de algo, estoy diciendo que ahí hay una ¿qué? Composición. Muy bien. Acá lo que tengo es una composición entre la raíz cuadrada y la... Y un polinómico. Exactamente, en ese caso una cuadrática. Fíjense que lo que tengo es la raíz cuadrada de la cuadrática. ¿Sí? Y entonces el método, ¿qué te decía? ¿Se acuerdan lo que decía el método? Así que Mírenlo eso- acá. ¿Qué decía el método? ¿A quién llamaba U? la A lo que cuadrática. estaba compuesto, ¿no? Sí. ¿Y quién es el que está compuesto? ¿La qué? La cuadrática. La cuadrática. Entonces probamos, e insisto, probamos porque no sabemos si va a funcionar el método o no, y eso nos va a pasar con todas las integrales. Uno prueba si anda bien, bárbaro, y si no anda bien, prueba otra cosa. Y entonces probamos lo que dice el método de sustitución. Yo voy a llamar U, ¿a quién? A x cuadrado más 2x más 1. Muy bien, a x cuadrado más 2x más 1. Si llamo U a 2x cuadrado más 2x más 1, entonces el diferencial de U va a ser la derivada de x cuadrado. ¿Quién? 2x. Más 2. 2x. Más la derivada de 2x, 2. que es 2. 2x Más la más 2. derivada de 1, que vale ¿cuánto? Sí. 0. 0, no lo escribo. Todo eso multiplicado ¿por quién? Por el diferencial Diferencial de x. Por el diferencial de x. Y fíjense lo que me apareció. Me apareció un paquetito, este paquetito de acá, 2x más 2 diferencial x, que es justo este paquetito de acá. ¿Sí? Y Casualidad. me apareció, o lo definí yo, Mirá a U nomás. como la raíz cuadrada, perdón, a U como x cuadrado más 2x más 1, que es esto de acá. Y entonces si yo hago la sustitución, si hago el cambio de variable, en donde está lo naranja, en lugar de escribir lo naranja, ¿qué tengo que escribir? U. Y entonces me queda Porque sacaste recientemente, que La sea integral 2x más 2. de la raíz de U. ¿Sí? Y donde está el paquetito azul que dice 2x más 2 diferencial de x, ¿qué tengo que escribir? Diferencial de u. Diferencial U. Muy bien. Diferencial de U. Fíjense, vía este cambio de variable, la integral quedó en una variable nueva. Nunca puede en la integral mezclarse la x vieja con la letra nueva. Usen ustedes la letra que quieran. Usé U porque estaba en la guía. Yo en realidad utilizo otra letra, pero para que no les resulte complicado a ustedes, dejé la U. Y entonces
no puede aparecer en la nueva integral mezclas de x con u. Ahora, esta integral, no la puedo escribir como la integral de, ¿qué dijimos de las raíces cuadradas? U al un medio. U al medio. Muy bien. Entonces es la integral Podría de u a la volverla un a su medio. diferencial de u. Brutamente hablando, es la integral de una potencia. Por lo tanto, puedo calcular la primitiva sin ningún problema. ¿Qué puedo escribir? ¿U a la cuánto? U a la 3 medios. Medios. Bueno, pero 3 medios. ¿No puedo escribir U a la 1 más 1 Más sobre uno. 1 medio más 1? Sí. Sí, sí. Y entonces, si calculé la primitiva y quiero todas las primitivas, ¿qué le tengo que agregar? Más C. Más C. Y entonces, esto me queda, si hago la cuenta, me queda U a la, como dijeron ustedes, 1 medio más 1, 3 medios, sobre 1 3 medio más medios. 1, que es 3 medios, más C. El problema es que el resultado de mi integral, ¿en qué variable me quedó? En U. Me quedó en U. Y nosotros no queremos que nos quede en variable U. ¿En qué variable queremos que nos quede? En X. En X. X. Y entonces, si lo quiero en variable X, ¿quién era U? Y vengo acá y digo, che, mirá, donde diga U en el resultado, ¿qué tenés que poner? La cuadrática. Entonces me va a quedar X cuadrado 2X más 1 elevado a la 3 medios. 3 medios. Sobre 3 medios. sobre 3 medios, ¿más quién? Más C. Más C. Y entonces esta sería nuestra f de x más c que estábamos buscando. Si yo quisiera Integral. ver si eso está bien, ¿qué tendría que hacer con todo esto? Y derivarlo y ver si te da. Muy bien, si quiero ver si está bien, al f de x más c lo tengo que derivar y ¿qué resultado tengo que obtener? La cuadrática, ¿no? Sí. ¿La cuadrática? No, tengo que obtener No, la raíz de x cuadrado más. eso, tengo que encontrar que el resultado sea la raíz cuadrada de x cuadrado más 2x más 1 por 2x más 1. Más 1. Más 2. ¿Sí? O sea, tiene que ser la f de x que estaba en la integral original. Ahora, el método anduvo bárbaro porque justo lo que yo elegí como nueva variable, cuando lo derivé, aparecía como en la integral. La derivada de x cuadrado más 2x más 1, ¿quién fue? ¿No fue el 2x más 2? ¿Y el 2x más 2 cómo aparece en la integral? Como termina como producto. Multiplicando, como un producto. Si eso no ocurre, ¿el método me hubiera servido? No. 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 Muy bien. No hubiera podido Bueno. distribuir. El método no me hubiera servido a pesar de que él lo había podido usar. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces el método no camina. ¿Sí? Vamos a ponerlo esto un poquito más arriba, ahí no. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos con la integral que tengo ahí? ¿Es una integral inmediata? Sé enseguida cuál es la función cuya derivada es 2x cuadrado menos 6 sobre 3x cuadrado menos 18x más 2. No. No. Y No entonces, tenés ningún inmediato. ¿puedo aplicar propiedades de linealidad para que esa integral se transforme en una integral más sencilla? Tampoco. Tampoco. Bueno, entonces lo que vamos a Método probar, tradicional. es el método de sustitución, que es el que conocemos por ahora. Podríamos probar otro. Yo lo voy a escribir así. Voy a escribir 1 sobre 2x cubo menos 18x más 2 por
2x cuadrado menos 6 diferencial x. ¿Por qué lo quiero escribir de esa manera? Porque me encantaría ver si tengo algo en mi función cuya derivada sea parecida a esta parte de acá, al 2x cuadrado menos 6. Y entonces pienso, para que algo me dé derivado con x cuadrado, ese algo tiene que estar elevado ¿a cuánto? Al cubo. Al cubo. ¿Tengo algo que esté elevado al cubo en la integral? Sí. Sí. El 2, 3x Entonces uno, de abajo. bueno, entonces uno dice, bueno, probemos, insisto, probemos u igual a 2x al cubo menos 18x más 2. Si u fuera 2x al cubo menos 18x más 2, el diferencial de u, ¿a quién tiene que ser igual? 6x La derivada de, 6 cuadrado, ¿cuánto es? 6x cuadrado 6x Muy cuadrado, bien, 6x cuadrado, 6x cuadrado menos menos 18. 18. muy bien, por el diferencial de x. Y ahí sonamos, porque no me apareció 2x cuadrado menos 6. Pero dividís por 3. Ah, bueno, pero puedo dividir por 3, y si divido por 3, del lado derecho, divido por 3 al lado izquierdo. Y entonces me queda 6x cuadrado menos 18 diferencial x dividido 3. ¿Están de acuerdo? Y si al 6x cuadrado lo divido por 3, ¿cuánto me da? 2x cuadrado. Me da 2x cuadrado. Y si al menos 18 lo divido por 3, ¿cuánto me da? Menos 6. Menos 6 X. de x. Y entonces me fijo y digo, a ver, ¿funcionó esto? Y bueno, probemos. Primera cuestión, el 2x cuadrado menos 18x más 2, lo tengo acá. ¿Sí? Y después, el 2x cuadrado menos 6 por el diferencial de x. Me perdí un toque, ¿por qué se te ocurrió dividirlo por 3? Porque, ¿qué aparecía en mi integral? ¿Me aparecía 6x cuadrado menos 18 o me aparecía 2x cuadrado menos 6? Entonces yo lo que quería, porque forcé, es para que me apareciera esta expresión. Y entonces, muy simple, ¿sirvió? Sí, sirvió bárbaro. ¿Por qué? Porque me queda la integral de 1 sobre lo que está en rojo. Y lo que está en rojo, ¿cómo lo llamé? U. Por lo que está en azul. Y lo que está en azul, ¿quién era? Du sobre 3. Muy bien. Du dividido 3. ¿El 3S me molesta en algo? No, pues es 1 sobre 3u. Y entonces, ¿qué puedo hacer con ese? Acá lo de la integral. Muy bien, entonces ahí puedo aplicar propiedades de linealidad y me queda 1/3 de la integral de 1 sobre u por el diferencial de u. Y por tabla, la integral de 1 sobre x era el logaritmo natural del módulo de x. Si en lugar de x tengo u, esto será el logaritmo natural del módulo de u. Y entonces el resultado nuestro hasta ahora es 1/3 del logaritmo natural del módulo de u, pero como la integral desapareció y lo que quiero son todas las primitivas, ¿qué le tengo que poner? Más c. Bastante. Igual que en el caso anterior, en lugar de quedarme el resultado en función de u, perdón, quedó el resultado en función de u y lo quiero el resultado en función de ¿quién? De x. De x. Entonces, donde dice u, ¿qué voy a poner? El polinomio. Todo ese polinomio. Entonces, el polinomio original. Claro. Entonces es 1/3 del logaritmo natural del módulo de 2x al cubo menos 18x más 2 más c. Esto de acá sería nuestra f grande de x Primitiva. más c,
la familia de todas las primitivas, y entonces, ¿qué tendría que hacer? Derivarlo. Derivarlo y ver que la derivada nos dé como resultado ¿qué cosa? La función original. Muy bien. Y entonces, tengo que recordar que esta de acá, la voy a englobar toda, que es esta de acá, la f original que tenía. Si yo quiero estar tranquilo, lo que debe ocurrir es que la derivada de la f de x que yo encontré más c me dé como resultado la f de x original. Esta f de x original. ¿Está? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, miren en estos dos ejemplos. Siempre cuando derivo me va a dar enseguida la parte que está multiplicando en la integral. No, a lo mejor tenés No. que esperar. No, en este caso, ¿qué tuve que hacer? Para que me apareciera el 2x cuadrado menos 6. Manipular al DU para que te... Exactamente, tengo que manipular con cuidado a ese diferencial para que aparezca lo que yo tengo en mi integral. Bien, sigamos con este. Ahora, tengo una exponencial multiplicada por, compuesta con una cuadrática, multiplicada por una lineal. Enseguida, nuestra cabeza nos dice, la derivada de una cuadrática, ¿qué es? Una lineal. Una lineal. Entonces, lo primero que uno mira es ver si la sustitución u igual a x cuadrado más un medio de x más 1, a ver si funciona. Y digo a ver si funciona porque podría no funcionar. Si yo elijo eso, u igual a x cuadrado más un medio de x más 1, el diferencial de u, ¿a qué va a ser igual? 2x. 2x más un medio. 2x más un medio. Y me estoy olvidando de algo, ¿no? ¿Qué me falta después de eso? El diferencial de x. ¿Tengo un 2x más un medio? Vengo acá y me fijo. No, no tengo un 2x más un medio. No. ¿Qué tengo? Pero lo podrías obtener si lo multiplicas por 2. Muy bien, entonces si multiplico por 2, multiplico por 2 el lado izquierdo y me queda 2 veces el diferencial de u, igual a 2 veces 2x más un medio por el diferencial de x. Pero si hago 2 por 2x más un medio, 2 por 2x es 4x. ¿Y 2 por un medio? 1. 1. Y entonces nos apareció el paquetito de el 4x más 1, que lo tengo acá, acompañado por el diferencial de x, que lo tengo acá, y nuestro x cuadrado más un medio de x más 1, que lo tengo acá arriba. ¿Apareció lo que yo necesitaba? Función Sí. x original. Sí. Por lo tanto, quiere decir que en principio la Sí. sustitución sirve. Y digo en principio, porque para que esté repiola, la integral que yo tengo que resolver ahora, ¿cómo tiene que ser comparada con la anterior? Más fácil. Tiene que ser más fácil. Si no es más fácil, el método estará bárbaro, pero no me sirve. Y entonces me queda la integral de e elevado a lo rojito. A la ¿Y lo U. rojito quién era? A la U. A la u. Por todo lo que viene de azul. Y todo lo que viene de azul, que eran estas dos cosas, ¿a qué es igual? A 2 por La du. U es el diferencial. A 2 A por du. 2 por diferencial de u. A 2 por el diferencial de u. E igual que en el caso anterior, ¿qué hago con el 2? Afuera. Lo sacas por afuera. Y ponemos afuera multiplicando por Afuera propiedad la de integral. linealidad. Muy bien, y entonces nos queda 2 veces la integral de e a la u diferencial u. Patricia. Y la integral de e a la u diferencial u es una integral inmediata. ¿Quién es? A la U. A la U. E a la u. Por lo tanto, el resultado de esto será 2 veces e a la u, y como quiero la familia de todas las primitivas, ¿qué le tengo que agregar? La C. No sé. Le tengo que agregar la c. constante. Porque fíjense que agrego la c cuando ya no aparece la integral. Pero el resultado no lo quiero en u. ¿El resultado en qué lo quiero?
En X. En X. Entonces me fijo, U, ¿quién era? X cuadrado más un medio de X más 1. Muy bien, y entonces esto nos está dando 2 veces E a la X cuadrado más un medio de X más 1. ¿Qué más? Más C. no sé. Más C. Y entonces, No sé. esta es nuestra F grande de X más C, que debería ocurrir que si está bien lo que yo hice, la derivada de la F grande más C, ¿qué me debería dar? La FX. Me debería dar la F. La voy a escribir directamente. ¿Quién es la F que me tiene que dar? Y me tiene que dar 4X más 1 por E a la X cuadrado más un medio de X más 1. Esta era la F chiquitita a la que le quise calcular el conjunto de las primitivas. ¿Lo puedo hacer a eso? Sí, porque lo único que tengo que hacer es ¿qué cosa? Derivar. Derivar. ¿Sí? Se hace habitualmente y en general no, uno confía en lo que hizo, pero si no confía en eso, derive y chequee que efectivamente la cosa funciona como tiene que funcionar. ¿Está? Bueno, miren qué bonita esta integral, la del coseno del logaritmo natural de X sobre X por el diferencial de X. Es un espanto, ¿sí o no? Horrible. Es horrible. Y sin Y embargo, a primera es la vista más es medio pavota fea. No, porque de es todas las que hicimos hasta ahora. por X y es el logaritmo. Claro, porque entonces lo que uno ve dice, che, mira, a esto yo lo puedo escribir como el coseno del logaritmo natural de X. Y ahí veo que tengo una composición del logaritmo con el coseno, ¿sí o no? Si digo coseno del logaritmo natural de X, ¿no tengo el coseno compuesto con el logaritmo? Sí. Muy bien. Y Sí, la otra parte la voy a escribir como 1 sobre X por el diferencial de X. Es lo mismo, ¿no? Pero la ventaja es que me aparece Claro, ahí se un puede 1 sobre X. ¿Y el 1 sobre X quién es? ¿La Logaritmo derivada de quién? natural. La derivada del logaritmo natural. Entonces está bárbaro, porque yo pruebo U igual al logaritmo natural de X, y entonces el diferencial de U va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre X. Diferencial Por el de X. diferencial de X. Y me aparece el 1 sobre X diferencial de X. ¿Tuve que arreglar algo, hacer alguna cuentita rara ahí? ¿Dividir por algo o multiplicar por algo? No, fíjense No, que el 1 sobre X diferencial de X ya está. ¿Y qué? El logaritmo natural de X de acá es el logaritmo natural de X de acá. ¿La sustitución caminó? Sí. Sí, Sí. porque entonces esto que me queda, ¿la integral de quién? De coseno de U. el coseno del logaritmo de X. Del coseno de De U, U. que es el coseno de lo rojito, por lo azul, que es el diferencial de U. Y esta integral es una integral inmediata, la tenemos en tabla. ¿Quién era la integral del coseno de U? El Menos seno. menos seno. Menos seno sería la derivada. Entonces, bien, no nos acordamos, perfecto. Nos puede pasar tranquilamente. Y entonces nos vamos acá. ¿Quién era la primitiva del coseno? El Seno. Entonces, exactamente, la primitiva del coseno es el seno. Me toca acordar de eso. Y entonces, ¿es el seno de quién? Es el seno de U. No sé. Bueno. Y entonces, la primitiva, fíjense que yo pido una primitiva, la escribo y después digo, la integral esta me pide el conjunto de todas y entonces el más C lo escribo acá. De nuevo, el resultado, ¿lo quiero en U? No. No. ¿El resultado en qué lo quiero? En En X. Y entonces, en el lugar donde dice U, ¿qué voy a escribir? Logaritmo natural de X. Exactamente. Entonces el resultado será el seno del logaritmo natural de X
más C. Esto, entonces, es nuestra f grande de x más c que nos estaba pidiendo el ejercicio. Fíjense, parecía un ejercicio mucho más complicado y sin embargo terminó siendo un ejercicio como Más simple. más simple. Sí. Entonces, fíjense que hay un montón de cosas. De nuevo, insisto, uno dice, bueno, derivadas lo tomaron en el primer parcial, en el segundo parcial no entra derivadas, Montoto no entra derivadas. Fíjense que tengo que saber y conocer la tabla de derivadas y además tengo que conocer la tabla de primitivas para poder hacer este tipo de cosas. Fíjense que al comienzo del ejercicio, no sé quién dijo, pero tengo el logaritmo de x y tengo 1 sobre x, y 1 sobre x es la derivada de, entonces pruebo eso. Sí, bárbaro. ¿Funcionó? Sí. No hay ningún problema. Si no hubiera funcionado y no lo hubiera podido poner, si ahí en lugar de ser, por ejemplo, acá en lugar de ser x, hubiera sido esto, x más 2, ¿me hubiera servido? ¿Podía elegir a u como el logaritmo de x? No. Poder puedo. La derivada me dio 1 sobre x. ¿Me sirvió? No, porque en lugar de aparecer 1 sobre x, ¿quién aparece? No. Aparecería el 1 sobre x más 2. Por eso no es que siempre te va a servir. A veces sí, a veces no. ¿Sí? Entonces, una manera de darte cuenta si el método de sustitución camina después de haber probado propiedades de linealidad de la integral y la tabla de primitivas, si eso no funcionó, probás con el método de integración por sustitución. Siempre va a andar, en principio, o nos va a dar una mano, pero para eso tenemos que tener una composición y que la derivada de ese algo que yo elijo como nueva variable aparezca multiplicando en la integral, o algo proporcional a ello. Si eso no ocurre, el método de sustitución no va a caminar. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. Una pregunta. Sí, señor. Si sabemos que la función tiene dominio, la derivada tiene un dominio, la integral tiene dominio. ¿La integral en qué sentido? No sé, porque sabemos que la función tiene un dominio que no. Muy bien. La Y derivada entonces, tiene un fíjate, dominio. pero cuando vos hablás de la integral, vamos al... No, leyendo. Fíjate, ¿qué estamos diciendo? Que la integral es ¿qué cosa? ¿Otra qué? ¿Función? Es otra función. Y entonces vos podrías analizar el dominio de esto de acá, pero nosotros ayer hablamos algo de la integral. Yo tengo una función, f, chiquitita, para que sea integrable. ¿Qué le pedíamos a esa función f? Tenía que ser continua. Continua. O, ¿cuántos puntos de discontinuidad podía tener entre A y B? Un número finito. Entonces, no hay ningún problema. La integral me suaviza las cosas, va a tener menos problemas que la función original. Bien, método de integración por partes. Cuando tengo un producto de dos funciones, cuando tengo una f, no voy a poner la x para no perder tiempo. Cuando tengo una f por una g y lo quiero derivar, ¿qué regla tengo que usar? La multiplicación. La regla de la multiplicación. del producto. ¿Y la regla del producto qué me dice? Primera derivada por segunda sin derivada. La derivada La primera derivada por la g por la segunda normal, sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Sí. ¿Sí? Que es esto que tengo acá. Ahora, cuando paso de acá a acá, ¿qué fue lo que hice? Integraste ambas partes. Integré a ambos lados. Si integro a ambos lados, integro f por g derivado e integro f' por g más f por g'. Pero si integro, ¿con quién viene el paquetito de la integral? Con el diferencial. Con el diferencial. Entonces acá también
agrego el diferencial y entonces tenemos esto de acá. ¿Qué es eso de ahí? Ahora, en la integral del lado derecho, ¿es la integral de qué cosa? ¿Qué hay acá? Una suma. ¿Una qué? Una suma. Y por propiedades de la integral de una suma, ¿a qué es igual? La integral del primer término más la integral del segundo término. Muy bien, y entonces nos estaría quedando que la integral de f por g derivado diferencial x tiene que ser igual a la integral de f' por g diferencial x más la integral de f por g' diferencial x. Pero si miramos, acá es la integral de una derivada. La integral de una derivada, ¿quién es? La función. La función que tengo ahí, ¿quién es? Directamente. F por G. Si lo resuelvo a eso, debería estar obligado a ponerle ¿qué cosa? Más C. Más C. Y entonces tenemos lo que está acá. Y para finalizar, si yo quisiera calcular una integral que tiene en su interior el producto de una función por la derivada de otra, una f por una g'. Este pedacito de acá, ¿cómo lo paso al otro lado? ¿Está sumando? ¿Cómo lo paso? Espérenme un cachito que me está saltando la perra. Se las presento. Ahí. Hincha pelota. Ahí está, esta es mi perra. Chau. Ahora sí, déjame los cables tranquilos, no jodas. Pero, esperen un cachito. No sé qué debe querer comer. Y no me la sacan de encima. Bueno, esperemos que no joda demasiado. Bien. A ese término que está sumando, ¿cómo dijimos que lo pasamos? Restando. Entonces me queda f por g menos la integral de f' por g diferencial x igual a la integral de f por g' diferencial x, y lo único que hice fue sacar ¿qué cosa? ¿A quién no puse? Al C. A la C. A la C, que cuando termine de resolver la integral, sabemos que lo vamos a poner siempre como sumando, ¿no? Fíjense que esta expresión de acá es exactamente esta expresión de ahí, nada más que escrita lo que está a la derecha a la izquierda y lo que está a la izquierda a la derecha. ¿Sí? Entonces me voy a tener que acordar simplemente que la integral de una f por una g' va a ser igual a la f por la g menos la integral de la f' por la g diferencial x. Esto es, cuando yo quiera calcular una integral donde hay un producto, o pueda pensar como un producto de dos funciones, donde a una la llamo f y a otra la llamo g', el resultado va a ser f por g menos una nueva integral donde la función que antes estaba sin derivar, ahora ¿cómo está? Derivada. Y la que antes estaba derivada, ahora ¿cómo está? Sin derivada. Sin derivar. Y entonces, lo que estoy haciendo es canjear el cálculo de esta integral por el cálculo de esta otra integral, y lo que vamos a intentar ver es si esta nueva integral es más simple. ¿Y en qué sentido digo yo más simple? Que sea una integral como. ¿Qué fue lo primero que vimos en la clase? Inmediata. Las integrales ¿qué? Inmediata. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Obviamente, para poder utilizar este método de integración, necesito que adentro de la integral haya un ¿qué? ¿Qué operación matemática? ¿Qué operación matemática? Una multiplicación. Una multiplicación. Tiene que haber un Un producto. producto. Un producto. ¿Sí?
Y obviamente lo que nos debería ocurrir es que esa integral no se haya podido resolver más simple, en forma inmediata, directamente, o por el método de sustitución. Y entonces vamos a ver un par de ejemplos. Miren el ejemplo número 1. ¿Tengo un producto? Sí. Sí. ¿Qué Sí. producto tengo? 2x más 1. Una Muy lineal bien, con 2x exponencial. más 1. Tengo el producto de una función. ¿Qué tipo de función es la 2x más 1? Una lineal. Una Lineal. lineal. Y la lineal vive en la O familia de polinómica. las Es polinómica. polinómicas. Polinómica. ¿Multiplicada por quién? Una exponencial. Una Por una exponencial. exponencial. Y entonces uno diría, ¿tengo que la integral de un producto sea el producto de las integrales? Y entonces integro la lineal por un lado y es una pavada, y la exponencial por el otro y es una pavada. No. No, esa No. propiedad no camina. No. Entonces uno dice, bueno, No pero caminemos. podrías hacer una sustitución. Y entonces una sustitución que yo podría hacer es decir, U igual a ¿quién? ¿Podría decir U igual a 2x más 1, por ejemplo? Podrías. Pero si digo U igual a 2x más 1, el diferencial de U, ¿a qué sería igual? A 2 diferencial de x. ¿Me aparece un 2 A 2. diferencial de x o me aparece una e a la x? No, no son iguales. ¿Me No son- sirvió sí. usar esa sustitución? No. No. Entonces, sirvió. chao. Esa sustitución no caminó. La sustitución quiere decir igual a e a la x. Pero entonces, si hago eso, el diferencial de u, ¿a quién tiene que ser? Igual. X. Y tampoco es igual. Y tampoco porque no me aparece el 2x más 1. Por lo tanto, ¿me sirvió usar el método de sustitución? No. 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 Probé el método de sustitución, no caminó. Entonces, como hay un producto, pruebo el método de integración por partes. Y entonces, en el método de integración por partes, tengo que elegir a una de esas dos funciones como f y a la otra función como g'. Y obviamente uno dice, ¿y ahora a quién elijo como f y a quién como g'? Y bueno, probamos. Una prueba más o menos simple sería decir, bueno, pruebo a la f como 2x más 1. Si la f es 2x más 1, para llegar a la f', ¿qué tengo que hacer? Derivar. Y la derivada de 2x más 1 es 2. 2. 2. Fácil. Entonces, g' es e a la x. Si g' es e a la x, tengo que calcular la primitiva, tengo que calcular la g. ¿Quién es? Una primitiva de e a la x. E a la x. Y entonces ahora digo, lo voy a escribir acá y después lo voy a borrar. Me tengo que acordar que la integral de f por g' era igual a la f por la g menos la integral ¿de quién? De la f' por g. De la f' por la g. Bueno, la f la conozco. El diferencial, ¿no? Sí, no le pongo el diferencial porque estoy haciendo una ayuda a memoria nada más. Y entonces, bueno, está bien. ¿qué escribo? 2. 2x más 1 por Muy e a la bien, x. escribo menos 2x más 1, que es nuestra f, por e a la x, que es nuestra Es la g, G. menos la integral, ¿de quién? De la f'. ¿Quién es la f'? 2. 2. por e a la x. 2, que es la f', por e a la x, que es la g. Y acá le agrego el diferencial x. Fíjense que lo que me quedó entonces acá es calcular la integral de 2 veces e a la x diferencial x. Ahora, esta nueva integral, la de 2 veces e a la x diferencial x, ¿cómo es comparada con la integral original? ¿Más fácil o más difícil? Más fácil. Más fácil. Más fácil, porque al 2 lo puedo extraer y entonces puedo escribir 2 veces la integral de e a la x diferencial x. ¿Sí o no? Sí. Sí. La de e a la x diferencial x es una integral ¿cómo? Inmediata. Inmediata. Y la integral de e a la x diferencial x es
E a la X. E a la X. Y entonces terminé, porque me quedó 2x más 1 por e a la x menos 2 veces e a la x, y como ya no aparece el símbolo integral, me acuerdo que tengo que poner todas las primitivas, y entonces, ¿qué le agrego? Más C. La Más constante. c. Y entonces, todo esto, si lo hice bien, tiene que ser la f grande más c, tal que cuando la derivo, ¿qué me debería dar? La función original. Muy bien, me debería dar la función original, que era 2x más 1 por e a la x. Ahora, uno puede decirme, che, qué piola, vos hiciste esta elección. Y yo no podría haber elegido que la f fuera e a la x y que la g' fuera 2x más 1. Se puede Yo te intentar. voy a contestar, y sí, lo podés intentar, tranquilamente. Para pasar de la e a la f', E a la E a la X. X. tengo que derivar. Y me vuelve a dar un e a la x, como complejidad ninguna. Cuando tengo que pasar de la g' a la g, tengo que buscar la primitiva. La primitiva de 2x es x cuadrado. Y la primitiva de 1, x. 1X. ¿Sí? Y entonces, si uso esto, me hubiera quedado la f, e a la x, por la g, x cuadrado más x, menos la integral de la f', e a la x, por la g, Se te complica una banda. x cuadrado más x diferencial x. Exactamente, esta me quedó más fácil. Más o menos. Ay, qué duro, ¿no? ¿Es más fácil que la anterior? No. Digo, cuando es más fácil, lo digo Te queda un respecto grado. de esto. ¿Es más fácil? Y en comparación no se ve tan más fácil. No, Un poquito más porque complicado. antes tenía una lineal por una exponencial y ya me complicaba. Y ahora en lugar de tener una lineal, ¿qué tengo? Te quedó Una un grado más. cuadrática. 12 Me quedó una cuadrática, exponenciales. me recontra complicó la vida. No cuadrática. Entonces, cuando tengo un producto de una polinómica por una exponencial que no pude resolver por el método de sustitución, que no pude resolver por integración inmediata, ¿qué cosa anda piola? Las partes. Que anda bien partes, en principio, y a la polinómica está bueno llamarla f, y a la exponencial llamarla ¿qué? Qué primo. G'. Porque si lo hago al revés, Puede ser ¿qué que me las- pasa? No sé, pregunto, pero a lo mejor es una boludez. Sí. Te conviene a las que crecen más lento llamarlas F y a las que crecen más rápido. Y en realidad lo que uno debería decir, lo que te conviene es tratar de que la integral te quede con la función más pavota de integrar. Y es mucho más pavote de integrar un número por la e a la x que una cuadrática por e a la x. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a... Esto no, vamos a elegir acá, vamos a eliminar esto de acá, ya nos acordamos. Creo que de la formulita ya nos acordamos. Y entonces ahora, en nuestra nueva integral, de nuevo tenemos un producto. De nuevo, ¿qué podría probar en este ejercicio? Pone Muy bien, podría usar sustitución. Y entonces digo, mi sustitución piola sería u igual a x cuadrado más 1. Pero si hago eso, el diferencial de u a qué es igual. 2x diferencial x. ¿Me aparece un 2x diferencial x o me aparece un logaritmo natural? Logaritmo natural, no es lo mismo. No me sirvió entonces. Por lo tanto, elegir como sustitución u igual a x cuadrado más 1 no camina. La otra sustitución piola hubiera sido elegir, o probable, era elegir u igual al logaritmo natural de x. Pero si u es el logaritmo natural de x, el diferencial de u a qué es igual. 1 sobre X. Sobre x por el diferencial de x. ¿Pero tengo un 1 sobre x? No. No, soné. ¿Me sirvió usar el método de sustitución? No, claramente no. Entonces, lo que voy a utilizar, voy a probar, es el método de integración por partes. Y me fijo que esta es una polinómica
y esta es una logarítmica. Y entonces tengo que pensar a quién elijo como f y a quién elijo como g'. Y entonces me tengo que acordar que a lo que elija como f lo tengo que saber derivar, y a lo que elija como g' le tengo que saber calcular una primitiva. Y entonces la pregunta es, ¿al logaritmo natural le sabemos calcular su primitiva? ¿O le sabemos calcular su derivada? Su derivada. Entonces, lo piola sería probar que f sea el logaritmo natural de x. Porque entonces, ¿quién sería? 1 sobre x. Muy bien, 1 sobre x. Y entonces, si g' es x cuadrado más 1, calcular la primitiva de eso no es complicada. La primitiva de x al cuadrado es x al cubo sobre x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Y la primitiva de 1, X. x. Y entonces digo, bueno, bárbaro. Entonces, la integral de f por g' es f, logaritmo natural de x, por la g, x cubo sobre 3 más x, f por g, menos la integral de ¿quién? De La f', 1 sobre x, por la g, por x cubo sobre 3 más x diferencial x. Y entonces ahora me las tengo que arreglar para calcular, esto era la g, ¿no? Esa integral. Ahora miren adentro del paréntesis. Tengo un x cubo y tengo un x. ¿Qué puedo hacer? Mata. Los matás. Los suprimís. Puedo sacar factor común. Factor Y común. entonces me queda x cuadrado sobre 3 más 1. Y entonces ahora, ¿qué puedo hacer con esta x y esta x? ¿Sí? ¿Los puedo simplificar? ¿Y qué nos queda? ¿La integral de quién? X cuadrado sobre 3. X al cuadrado sobre 3 más 1. Muy bien. Me queda la integral de x al cuadrado sobre 3 más 1 diferencial x. O sea que vía el factor común, al producto que tenía ahí lo transformé en ¿qué cosa? En una suma. ¿En una qué? En una lineal. Una En polinómica. Una suma. En una ¿qué? Una suma. En una suma. ¿Y tengo propiedad de linealidad para la suma? Sí. Sí. Entonces esto lo puedo escribir como la integral de x cuadrado sobre 3 diferencial x más la integral de 1 diferencial x. La integral de 1 diferencial x es x. Deberíamos poner más c, pero sabemos que lo vamos a agregar al final. Y esta integral, el 3 que está ahí abajo, lo puedo sacar como un tercio, ¿no? Y la integral de x cuadrado diferencial x. Y la integral de x cuadrado diferencial x es x al cubo sobre 3 al cubo sobre 3. sobre 3, vamos a escribirlo bien. Y entonces, ¿esto cuánto me va a dar? Y esto me va a dar, lo voy a escribir acá, x al cubo sobre 3 más x por el logaritmo natural de x, menos, y ahora voy a poner un corchete y voy a escribir todo lo que encontré acá. Encontré el 1/3 ¿de quién? De x al cubo sobre 3. ¿Más quién? Más x. Y todavía, ¿qué me falta? ¿Hay La C. símbolos de integral después de este igual? No. Y entonces, ¿qué le tengo que agregar? La C. La C. Sí. La C. Por ahí, esta partecita de acá aparece como 1/9 de x al cubo, pero es exactamente lo mismo. Por lo tanto, todo esto que tengo acá, ¿quién es? La integral. La f de x más c, el resultado de la integral. Si yo derivara todo esto, ¿qué debería obtener?
X cuadrado más 1 por el logaritmo de X. Exactamente. ¿Sí? Bueno, pero recién me dijeron, che, la integral del logaritmo natural no la conocemos. Bueno, vamos a calcularla. Y el problema es, ¿y cómo hago para calcular la integral del logaritmo natural de X? Y me fijo. Sustitución, ya vimos que no caminaba. Integración inmediata no caminaba. Por lo tanto, vamos a tratar de usar el método de integración por partes. Pero en el método de integración por partes había que tener ¿qué cosa dentro de la integral? ¿Una función solita o un producto de funciones? Un producto. ¿Y tengo un producto de funciones? Puedes ponerlo en 1. Muy bien, le voy a poner un 1 adelante. Voy a pensar que el logaritmo natural de X es lo mismo que 1 por el logaritmo natural de X. Y entonces, de nuevo, el 1 es una función binómica de grado 0. Y el logaritmo natural de X, obviamente, es una función logarítmica. Logaritmo. ¿Y qué anduvo bien recién para elegir como F y como G' en el ejercicio anterior? Al logaritmo, ¿qué le sabemos hacer? La derivada. Entonces, Sacarle la derivada. muy bien, entonces elijo a F, el logaritmo natural de X, por lo tanto F', 1 sobre X. Y entonces, G' es 1, y G tiene que ser ¿quién? X. X, perfecto. Y entonces vengo acá y digo, la integral de F por G' es la F, logaritmo natural de X, por G, X, menos la integral de la F', 1 sobre X, por la G, X, y le agrego el diferencial de X. Y entonces, esta X de acá y esta X de acá, ¿qué puedo hacer? Simplificarlo. Muy bien, y entonces voy a escribir con cuidado el primer término como X por logaritmo natural de X para no tentarme y multiplicar X por X y decir que es el logaritmo de X al cuadrado. Sí, lo escribo así para no meter la pata. Y me queda menos. La X es como independiente. Claro, justamente porque esto es hasta acá y hasta acá. No puedo, esta X para multiplicar a esta X tendría que estar metida dentro del logaritmo y no lo está, entonces no puedo multiplicar X por X. ¿Y después qué me queda? ¿La integral de quién? De dx. De 1 de X, y la integral de 1 de X, ¿cuál es la función cuya derivada vale 1? X. X. Le encontré una primitiva y entonces escribo X por el logaritmo natural de X menos X, y como ya no están las integrales, me acuerdo que cuando calculo una integral quiero toda la familia de primitivas y entonces le pongo el constante. El más C. Y se terminó la historia. ¿Sí? Muy bien. Último ejemplo de método de integración por partes. Ahora tengo un producto entre el coseno de X, que es una función trigonométrica, contra una función e a la X, que es una exponencial. Fíjense que las sustituciones serían posibles, ¿no? Que U sea el coseno de X. Pero si U es el coseno de X, en el diferencial de U, ¿quién aparece? Seno de X. Aparece el seno de X. ¿Tengo un seno de X? No. No. ¿Sirvió esa sustitución? No. La otra sustitución es decir U igual a E a la X. La derivada de E a la X, ¿quién es? E a la X. Y me jorobó porque no tengo al coseno entonces. ¿Sirve hacer sustitución? No. Entonces, probamos, como sustitución no sirve y hay un producto y no hay propiedad de linealidad para el producto, pruebo por partes. Entonces tengo que elegir a una de ellas como F y a la otra de ellas como G'. ¿A quién elijo como F? ¿Al coseno o a la E a la X? Muy bien. Es que y ahí está la cuestión. Porque sabés la derivada y la primitiva de ambos. Exactamente, pero fíjense que además hay una cosa que es muy piola. Si yo al coseno lo derivo, ¿qué función obtengo?
más allá del signo? El seno. Seno. El seno. Seno. Y si en lugar de derivarlo lo quiero integrar, ¿qué obtengo? También el seno. También el seno. También Y con seno. la e a la x, ¿qué pasa? Lo mismo. Siempre Queda igual. Pasa lo No, mismo, porque la primitivo, derivada de e a la mismo. x es e a la x y la integral de e a la x es e a la x. Más el seno, obviamente, que después vamos a agregar. Por lo tanto, da lo mismo a quien elija como f y a quien elija como g'. Elijamos una, cualquiera. ¿Cuál prefieren? F, e a la x. Si f es e a la x, Sí. ¿quién es f'? E a la x. Y si f de x es e a la x, g' ¿quién es? Coseno de X. Muy Seno de bien. X. Es el coseno de x. Si g' es el coseno de x, ¿quién es g? Seno de Ahora X. sí. Seno de X. Me Es apuré. el Seno. seno de x, ¿no? Seno de X. Y entonces, la integral de f por g' es igual a la f, e a la x, por la g, el seno de x, menos la integral ¿de quién? De la f', e a la x, por la g, Seno. seno de x diferencial x. Y entonces ahora tengo que calcular esta nueva integral. Estás en un loop. Y esta nueva integral sigue teniendo la misma complicación que la otra. ¿Por qué? Porque sigue siendo un producto. Sigue siendo un ¿Y un producto. producto de quién? De exponencial con trigonométrico. De una trigonométrica y Muy una. bien. Entonces, vamos a probar de nuevo la integración por partes. Voy a elegir una nueva f y una nueva g', pero solamente para esta partecita. Y entonces, como somos cabeza duras, decimos, bien, la f de x, e a la x. Y entonces la f', ¿quién tiene que ser? X. E a la x. Y entonces la g' es el Seno. Seno de X. Seno de X. seno de x. ¿Quién tiene que ser la g? Menos coseno. ¿Cuál es la función Coseno. cuya derivada es el seno de x? Menos coseno. Muy bien, el Menos menos coseno de x. Entonces, para esta parte, ¿qué me va a quedar? E a la X por menos E a la x, por menos coseno de X muy bien, por menos coseno de x, menos la integral. menos la integral de la f', e a la x, por la g, Por la G que es menos coseno de X. muy bien, que es menos coseno de x, Y llega diferencial Por x. lo mismo. Ahora, este menos de acá y este menos de acá, ¿qué nos van a dar? Más sumo. Muy bien, entonces me va a quedar, Por eso me afecta el signo, ¿no? bueno, pero espera un cachito, me va a quedar e a la x por el menos coseno de x más la integral de la integral de e a la x por el coseno de x diferencial x. Y cuando uno llega a eso se pone a llorar, porque ahora ¿qué tiene que calcular? lo mismo que el problema inicial. Exactamente, lo mismo que el problema inicial, nos estamos mordiendo la cola, dimos toda la vuelta y nos estamos mordiendo la cola, pero como son ustedes, yo no, gente inteligente, uno dice, mira, lo que me quedó en realidad es que la integral del coseno de x por e a la x diferencial x es igual a el e a la x por el seno de x, este cachitito, que es este cachitito de acá. Después viene un menos, que es este menos de acá. Y después viene todo este paquete. ¿Sí o no? Menos por menos más. Exactamente. Este menos con el menos del coseno lo voy a transformar en más e a la x coseno de x. Y este menos con este más, ¿en qué lo transforma? Menos. En menos. La integral, ¿de quién? Dividiendo de a la X coseno de X de X. Muy bien, de e a x seno de x diferencial x. Entonces lo que veo es que me quedo
una hermosa ecuación. ¿Sí o no? Una hermosa ecuación donde mi incógnita, lo que yo quiero saber cuánto vale, lo tengo acá y lo tengo acá. Y ustedes saben que cuando uno tiene una ecuación y nuestra incógnita está a ambos lados del igual, lo que queremos hacer es ¿qué cosa? Ponerlo en un solo lado. Ponerlo en un solo lado, las queremos agrupar. Y entonces, ¿qué hago con la integral de e a la x coseno de x que está restando del lado derecho? Vas a sumando. Muy bien, y entonces me va a quedar la integral del coseno de x por e a la x diferencial x más la integral de e a la x por el coseno de x diferencial x, la que pasé sumando, igual a e a la x por el seno de x más e a la x por el coseno de x. Y ahora sí tengo una integral de coseno de x por e a la x más otra integral de e a la x por el coseno de x. ¿Cuántas integrales tengo en realidad? 2. Tengo el 2 por la integral del coseno de x por e a la x diferencial x. Y esto obligatoriamente tiene que ser igual a, si quieren, entre estos dos términos, ¿qué puedo sacar de factor común? E a la x. Entonces puedo poner e a la x por seno de x más coseno de x. Y entonces, si lo que quiero es la integral y no dos veces la integral, ¿qué tengo que hacer? Pasar el 2 dividiendo. Pasar el 2 dividiendo. Entonces, quedar que la integral que estaba buscando, que era la del coseno de x por e a la x diferencial x, o dicho de otra manera, encontrar el conjunto de todas las primitivas del coseno de x por e a la x, será simplemente e a la x sobre 2, o un medio de e a la x, por seno de x más coseno de x, y como del lado derecho ya no tengo la integral y quiero todas, ¿qué tengo que ponerle? El C. La C. Más C. Y entonces, todo este cachito es nuestra f grande de x más C, que si quiero ver si está bien hecho, lo tengo que derivar, y el resultado que me tiene que dar. Coseno de X. Coseno de x por e a la x. E a la x. ¿Sí? Fíjense que en este caso lo que tengo es un producto de una trigonométrica por una exponencial, y el producto de esa trigonométrica por esa exponencial no importa a quién llamo f y a quién llamo g', porque termina siendo exactamente lo mismo, termina siendo una integral cíclica. ¿Por qué les parece que puede haber ocurrido esto? Lo dijimos al principio. el coseno. Las derivadas y las integrales del coseno, ¿en qué se transforman? El seno. En lo mismo. En senos. Así Y mismo. cuando agarro al seno, las derivadas y las integrales del seno, ¿en qué se transforman? El coseno. Coseno. Vuelven al coseno. En cambio, la e a la x siempre sigue igual. Respeta, entre comillas, esa cosa cíclica que tenían las funciones trigonométricas. ¿Está? ¿Cuándo va a Sí. ocurrir eso? Cuando aparezca, ¿qué cosa? ¿El producto de qué? Trigonométrica por el Trigonométrica por De una exponencial. trigonométrica por una exponencial, que no haya podido resolver por el método de sustitución antes. ¿Sí? Siempre Bien. tenés que intentar con la sustitución primero, ¿no? En No hay general, otra. uno trata de mirar primero el método de sustitución porque es, entre comillas, el más barato de todos. Fíjense el despelote que tuvimos que hacer en estos casos comparado contra la sustitución que enseguida venía. Obviamente, el que mira la integral y me dice enseguida, esta integral se hace por partes, listo, chao, no pruebe sustitución, vaya a partes y pruebe partes. Lo que sí queda claro es que lo que uno tiene que hacer es probar un método. Si el método camina, bárbaro. Si el método no camina, prueba otra cosa. Claro. Bueno. Bueno, último método de integración de hoy. La clase del lunes vamos a terminar con lo que, si es que nos falta algo de este método, y después con mezcla de todos los métodos e inicio de lo que sería en la práctica número 10, que es el cálculo de áreas. ¿Sí?
Bien, habíamos visto que ya conocíamos que la integral de 1 sobre x diferencial x era el logaritmo natural del módulo de x más c, porque lo teníamos en la tablita de primitivas. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver, usando esa idea, cómo hago para calcular esa integral de 1 sobre x más a diferencial x. Si en lugar de decir 1 sobre x más a, dijera 1 sobre x, podríamos poner que era el logaritmo natural del módulo de x, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, yo no quiero que esté el x más a. Me gustaría que en lugar de estar el x más a estuviera una sola letra. Y si quiero que esté una sola letra, lo que tengo que hacer es un cambio de variable. Y si tengo que hacer un cambio de variable, ¿qué método tengo que usar? Sustitución. Muy bien, tengo que usar sustitución. Y entonces una sustitución piola sería decir u igual a x más a. Si u es igual a x más a, el diferencial de u, ¿a qué va a ser igual? El de X. A 1, que es la derivada de x, por el diferencial de x. Pero 1 por el diferencial de x, como ustedes dijeron, es diferencial de x. Y entonces ahora me fijo y digo, che, ¿anda bien esto? Y sí, porque este paquetito diferencial de x lo tengo acá, y este paquetito x más a lo tengo acá. Y entonces la sustitución camina. Y si la sustitución camina, quiere decir que acá me va a quedar la integral de ¿quién? Donde dice x más a, ¿qué escribo? U. Y donde dice diferencial de x, ¿qué escribo? D. Diferencial de u. Pero la integral de 1 sobre u diferencial de u, obligatoriamente tiene que ser el logaritmo natural del módulo de u más una constante. ¿Sí o no? Sí. Sí, porque la integral de 1 sobre x diferencial de x era el logaritmo del módulo de x. Pero de nuevo, como hicimos un cambio de variable, yo no quiero que me quede la variable nueva en el resultado. ¿Qué variable quiero? A X. Y entonces, donde X. dice u, ¿qué voy a escribir? X más A. X más Y A. entonces el resultado de la integral del logaritmo natural, perdón, de la integral de 1 sobre x más a, será el logaritmo natural del módulo de x más a más c. Y entonces de ahora en adelante, cuando tengamos la integral de 1 sobre x más a, diferencial x, ¿qué vamos a poner directamente? Logaritmo natural de X más A. Del módulo de x más a. Del módulo. ¿Más quién? Tiene que quedar positivo. Más La c. constante. Sí, no solo que para que quede positiva, después vamos a ver por qué si tenemos tiempo. Si yo les quisiera, ejemplo, si yo les pido cuánto vale la integral de 1 sobre x menos 3 diferencial x, ¿cuánto vale esta integral? ¿Logaritmo natural de quién? Logaritmo. Módulo de 3 menos X. Del módulo de x menos 3, ¿más quién? X menos 3. Más c. Constante. Muy bien. Y entonces ahora nos vamos a meter en el método de integración por fracciones simples, que se va a utilizar cuando tengamos funciones, cuando tengamos que calcular la integral de funciones f de x, que sean un cociente de polinomios, y en particular un cociente de polinomios que no hayamos podido resolver utilizando el método de sustitución. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en el método de sustitución, creo que era en la layer 4, no, en la layer 5 debe ser, en la layer 5, acá, fíjense, ¿no calculamos la integral de un cociente de polinomios? Sí, ¿no? Acá teníamos un cociente de polinomios, y ese cociente de polinomios anduvo muy bien ¿con quién? Con la Con la sustitución. sustitución, y la sustitución había funcionado bárbaro, porque justo cuando derivé y llegué a esta cosita de acá, pude arribar a este pedacito, que era el de acá arriba.
Entonces uno diría, bueno, ¿qué pasa si eso no ocurre? Bueno, si eso no ocurre, uno dice, bueno, lloramos. Bárbaro, no hay ningún problema. ¿Podemos llorar? Sí, pero como ustedes son gente muy inteligente, dice, bueno, a ver, veamos. Me están pidiendo en este caso la integral de una función que es un cociente de polinomios. ¿Es un polinomio de qué grado en la parte de arriba? 0. De grado 0. ¿Y en la parte de abajo? 2. De grado 2. Pero ese polinomio de grado 2, este polinomio de grado 2, ya está factorizado. ¿Sí o no? Sí. O sea, nos ahorró un poquito de trabajo. Un poquito. Nos ahorró, exactamente, nos ahorró un poquito de trabajo. Y entonces uno dice, che, mira, esa cuentita, 1 sobre x por x menos 2. La podría separar. Me viene de algo que seguramente venía solamente con la x, más algo que venía ¿con quién? Con la x menos 2. ¿Por qué? Y porque cuando yo saco el denominador común entre x y x menos 2, ¿no es x por x menos 2? Sí. Claro, sí. Y entonces lo que me encantaría es saber quién cuernos va acá y que ese fuera un número, y quién cuernos va acá y que sea un número. ¿Por qué? Porque si yo integro en esta expresión, si yo integro acá y pongo el diferencial, e integro acá y pongo el diferencial, ahora transformé a esa cosa fea en una ¿qué? En una suma. En una suma. Y la piolada de una suma es que la integral de una suma, ¿a qué es igual? A la suma de las integrales. Suma de las integrales. Entonces yo lo puedo escribir como la integral de a sobre x diferencial x más la integral de b sobre x menos 2 diferencial x. Pero por propiedades de linealidad, yo puedo decir que esto es a por la integral de 1 sobre x diferencial x más b por la integral de 1 sobre x menos 2 diferencial x. ¿Sí o no? Sí. Y entonces ahora veo y digo, pero mirá qué piola esto. La integral de 1 sobre x diferencial x, ¿no es el logaritmo natural del módulo de x? Lo vimos recién. Y la integral de 1 sobre x menos 2 diferencial de x, ¿no es el logaritmo natural del módulo de x menos 2? Y entonces lo único que me faltaría sería encontrar quién es a y quién es B. B. Y entonces vengo acá y digo, bueno, mira, nosotros habíamos dicho que nos encantaría escribir a 1 sobre x por x menos 2, me encantaría escribirlo como a sobre x más b sobre x menos 2. Porque si yo hago la suma que está del lado derecho, acá me queda un x por un x menos 2. ¿Sí o no? Y entonces lo que veo es que este x por x menos 2 es igual a este x por x menos 2. ¿Qué me falta en esa última expresión que yo escribí? ¿Qué me falta escribirle? Lo de arriba, me falta lo de arriba. ¿Y arriba qué va a ser? ¿Y cómo hago para ver qué va lo de arriba? Por x menos 2. A por x menos 2 Más b. Más b por x. Más b por x. Y entonces, si los dos nombres son iguales, ¿qué tiene que ocurrir obligatoriamente? ¿Cómo tienen que ser los numeradores? Digo, de nuevo, si este x menos 2 es igual a x por x menos 2, Claro, 1. ¿qué tiene que ocurrir con este numerador comparado con este numerador? ¿Cómo tienen que ser? Iguales. Iguales, claramente. Entonces, a por x menos 2 más b por x
tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1. A 1. Y mi objetivo es encontrar cuánto tiene que valer A y cuánto tiene que valer B. Y esto es una ecuación que es válida para todo X. Por lo tanto, tiene que ser válida. ¿Para qué X piola estaría evaluar a esta ecuación? Por ejemplo, si X es igual a 2, Un para 2 para que se te vaya. me queda A por 2 menos 2 más B por 2 igual a ¿cuánto? A 1. A 1. Ah, no. Y alguien dijo, para que el A se te vaya, claro, porque 2 menos 2, ¿cuánto da? 0. 0. ¿Y A por 0 cuánto da? 0. 0. Y B por 2 es 2B. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir que 2B tiene que ser igual a 1. Pero si 2B tiene que ser igual a 1, ¿cuánto tiene que valer B? 1/2. 1/2. Ya Un encontré medio. el valor de B. ¿Y en qué Y ahora otro vamos a valor de cero. X estaría piola? En X0. Muy bien. Si X es igual a 0. Si X es igual a 0, nos queda A por 0 menos 2 más B por 0 igual a 1. Fíjense que no me importa si sabía o no quién era B, porque total multiplicado por 0, ¿cuánto va a dar? 0. 0. Y 0 menos 2 da menos 2, y por A es menos 2A. Por lo tanto, me queda que menos 2A es igual a 1. Y si menos 2A es igual a 1, quiere decir que A vale... Menos 1. Menos 1/2. Muy bien, encontré el A y el B. Sí. Muy bien, entonces vengo acá arriba y digo, mirá qué piola, encontré quién era el A y encontré quién era el B. Entonces vuelvo a mi integral y digo, mirá, entonces la integral que yo quería calcular es igual a la integral de A sobre X diferencial X más la integral de B sobre X menos 2 diferencial X. O sea, estoy usando que la integral que yo quiero calcular es la integral de A sobre X más la integral de B sobre X menos 2. Y entonces, esos numeritos, el menos 1/2 y el más 1/2, ¿cómo los escribo? ¿Qué hicimos? Afuera. Por afuera de la Y entonces, directamente, ¿qué puedo escribir? Menos 1/2 Menos 1/2. de la integral de ¿quién? 1 sobre X de X. 1 sobre X diferencial X, 1 más sobre X. 1/2 de la integral de 1 sobre X menos 2 diferencial X. ¿Sí? Sí. Pero esas integrales ya las sabíamos. La de 1 sobre X era el logaritmo natural del módulo de X y la de 1 sobre X menos 2 era el logaritmo natural del módulo de X menos 2. Con lo cual terminé. Porque esto me queda menos 1/2 logaritmo natural del módulo de X más 1/2 del logaritmo natural del módulo de X menos 2, y como ya acá no tengo integrales, ¿qué tengo que ponerle? Más C. Constante. Más C. Obviamente, pueden aplicar propiedades del logaritmo y escribir a esta solución de alguna otra manera. ¿De qué alguna otra manera se les ocurre que lo podríamos escribir? El logaritmo de raíz de X. El logaritmo puedo poner este menos 1/2 como la potencia y, este 1/2 como la potencia y la suma de logaritmos es el logaritmo del producto. Entonces también podría aparecer de esa manera. Entonces la piolada de este método, en el cual tenemos un cociente de polinomios que no pudimos resolver mediante la utilización del método de sustitución, fue transformar a una fracción en fracciones que son como
Más simples. Más simples. ¿Por qué son más simples? ¿Qué le pudimos calcular a esas fracciones simples? Rápidamente. ¿Sus qué? Integrada inmediata. Su integral en forma inmediata. Ahora, para que eso anduviera bien, nuestro polinomio de la parte de abajo tenía que estar Factorizado. factorizado. ¿Va a estar siempre factorizado? No sabés. A veces sí, No siempre. a veces no. Como dijo Tomás al principio, nos ahorraron un poco de laburo en este ejercicio. Sí, porque el polinomio, ¿cómo lo habían dado ya? Factorizado. Factorizado. Ahora, claramente, puede ocurrir que te pase una cosa así, donde el polinomio de la parte de abajo, este polinomio, Ahí falta factorizar. exactamente, este no está factorizado. Igualmente, supongamos que este fuera un ejercicio donde no sabemos que tenemos que utilizar el método de integración por fracciones simples. ¿Qué hubiéramos probado primero? La sustitución. Sustitución. Muy bien, y la Sustitución. sustitución que hubiera probado hubiera sido U igual a ¿quién? Fíjense, ¿quién está multiplicando en esa integral? ¿El x cuadrado más x más menos 6 o el 2x más 3? Entonces lo que uno prueba es que sea el otro, el x cuadrado, el que no está multiplicando, prueba que sea la nueva variable u. Pero si u es x cuadrado más x menos 6, el diferencial de u, ¿quién es? 2x más 1. 2x más 1, por el diferencial de x. No te da ¿Sirvió? igual. ¿Es el 2x No más te da 1 igual, no. igual al 2x más 3? No. No. ¿Lo puedo arreglar multiplicando por un número distinto de 0 o dividiendo por un número distinto de 0? No. No. Por lo tanto, quiere decir No, que el método de sustitución en este cociente de No sirvió. polinomios, ¿qué le pasó? No sirve. No sirvió. No se podría, o sea, no se puede sumarle 3 al de U, a 2 al de U. ¿Le puedo sumar algo al de u? No se puede. No, lo único que puedo hacer es No, multiplicarlo no lo por... puedes afectar. Claro, no le puedo sumar algo porque no tengo nada sumando. Estaría resolviendo una integral que no es la que me estuvieran, la que me están pidiendo. No se puede hacer, justamente. Y entonces, si tengo un polinomio que no está factorizado, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, y para factorizarlo usamos si es una de grado 2, por ahora, la fórmula resolvente. Si usan la fórmula resolvente, no lo voy a hacer porque andamos medio cortos de tiempo, van a encontrar que una de las raíces es x igual a 2 y que la otra raíz es x igual a menos 3. Por lo tanto, nuestro polinomio del denominador, que era x cuadrado más x menos 6, lo voy a escribir como coeficiente principal 1 por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que estoy pensando el caso más pavote de todos, que nuestro polinomio del denominador tenga raíces reales y distintas entre sí. Obviamente podría ocurrir que las raíces fueran reales pero no distintas entre sí, o podría ocurrir que las raíces no fueran reales y también lo podríamos solucionar. Pero para el curso, para este curso de análisis matemático, esas opciones no se van a evaluar, no se dan desde hace un tiempito. Ahora, ¿cómo puedo escribir a esto de la manera más pavota? ¿Vale la pena poner el 1 adelante del x menos 2 por el x menos menos 3? No. No. Entonces puedo escribir más simple, x menos 2 Por x más 3. por x más 3. Y entonces nuestra integral se transformó en la integral de 2x más 3 sobre x menos 2 por x más 3 diferencial x. Y ahora se parece al ejercicio anterior. Porque entonces, ¿qué vamos a decir? Y vamos a tratar de decir que 2x más 3 sobre x menos 2 por
x más 3, me encantaría que sea o que provenga de qué suma. 2x más 3 sobre x No, menos que 2. quiero que tenga acá abajo Ah, un x menos 2 y acá abajo, ¿qué voy a querer? Igual que en el ejercicio anterior. no, no. 3. X ¿Y más qué voy a querer que aparezca acá? A o B, ahí B. Una A y un B. Y entonces, para hacer eso, nosotros sabemos que tenemos que encontrar qué nos queda en la parte de arriba de nuestro numerador, porque la parte de abajo, nuestro denominador, el denominador común entre x menos 2 y x menos 3, es x menos 2 por x menos 3. Y entonces en la parte de arriba, ¿quién me va a quedar? A multiplicado por quién. X menos 3. Muy X bien, menos 3. A por x menos 3 Más 3. Ah, no, menos 3. más x más 3, perdón, Y abajo también. más 3, y B por X menos 2. Abajo también. por x menos 2. ¿Sí? Abajo también, gracias. Y entonces, si los denominadores son iguales, los numeradores, ¿cómo tienen que ser para que sea válida la igualdad? Iguales. Entonces, A por x más 3 más B por x menos 2, ¿a quién tiene que ser igual? 2x más 3. Muy bien, tiene que ser igual a 2x más 3. De nuevo, nos apareció una ecuación válida para todo x. Por lo tanto, ¿en qué x me conviene evaluarla para ver si puedo pescar cuánto vale A y cuánto vale B? En En menos 3 y 2. menos 3. Muy bien, la primera, en x igual a Menos 3. 3. menos 3, por ejemplo. Y en x igual a menos 3 nos queda A por menos 3 más 3 más B por menos 3 menos 2 igual a ¿cuánto? Y a 2 por menos 3 más 3. más 3. El menos 3 más 3 de acá da 0. Multiplicado por A, ¿cuánto va a dar? 0. 0. El menos 3 menos 2 de acá da menos 5. Multiplicado por B, menos 5B. Y del otro lado, 2 por menos 3 es menos 6. Menos 6 más 3. Menos 3. Menos 3. Y entonces, el menos 5 lo paso dividiendo. Divido todo por menos 5, multiplico todo por menos 1/5. Y nos queda que B vale 3/5. muy bien. 3 quintos. Menos 3 sobre menos 5 o directamente 3/5. Y obviamente, ¿en qué otro lugar me conviene evaluar a esa ecuación? En x igual a 2. 2. 2. Y entonces nos queda A por 2 más 3 más B por 2 menos 2 igual a 2 por 2 más 3. Cuando hacemos 2 menos 2 da 0, multiplicado por cualquier B, 0. 0. 2 más 3, 5 por A, esta parte nos queda 5A. 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 Y de este lado, 2 por 2, 4 más 3, 7. 7. Si 5A es igual a 7, quiere decir que A es igual a 5 séptimos. A 7 quintos. 5 séptimos o 7 quintos. 7 quintos. 7 quintos. Por lo tanto, nuestra integral será la integral de 7 quintos sobre x menos 2 diferencial x más la integral de 3 quintos sobre x más 3, ¿no? Más 3 diferencial x por propiedades de linealidad. Esto es 7 quintos por la integral de 1 sobre x menos 2 diferencial x más 3 quintos por la integral de 1 sobre x más 3 diferencial x. Y esto nos va a quedar 7 quintos por la integral de 1 sobre x menos 2 diferencial x es el Logaritmo del
de x menos 2 más 3/5 por la integral de 1 sobre x menos 3, logaritmo natural del módulo de... Y entonces, si ya no tengo las integrales, ¿qué le tengo que agregar? Más C. Acortale, más C. Y entonces esta es nuestra f grande de x más c, que si yo quisiera ver si está bien, tengo que derivarlo y encontrar, ¿qué cosa? La función original. La función original. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que esta ecuación, tanto en este caso como en el caso anterior, estuvo piola evaluarla en estos dos lugares. ¿Y estos dos lugares qué eran? ¿Las qué? El menos 3 y el 2. Las raíces. Exactamente, en las raíces del denominador. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Bien. La clase que viene vamos a completar con el último caso posible para ustedes. Hay más, pero para ustedes queda uno solo de fracciones simples. Vamos a hacer ejercicios mezcladitos, donde no sepamos, mezcladitos, ¿qué quiere decir? Que no sepamos qué método tenemos que utilizar. Acá era claro cuál era el método que había que utilizar en cada caso, porque o estábamos con el método de sustitución, o con el método de partes, o con el método de fracciones simples, y vamos a arrancar, supongo que nos va a alcanzar el tiempo, para hacer alguito de la guía siguiente, la guía 10, que tiene que ver con aplicaciones de la integral. El primer tema, cálculo de áreas entre funciones. ¿Sí? Sí. Con lo que dimos hoy, ustedes pueden resolver el ejercicio 10, que se resuelve con los métodos que vimos hoy. El ejercicio 11, que les dice claramente utilizar ¿qué cosa? Método de sustitución. Método de sustitución. El ejercicio 12, fíjense, donde tienen la X, ahora ¿qué tienen? La T. Por lo tanto, ¿qué método va a tener que estar ahí para poder resolver este ejercicio? Sustitución, ¿no? Método de sustitución. Después viene el ejercicio 13, clarito, ¿qué dice? Integración por partes. Integración. Método de integración por partes. Vamos a dejar el ejercicio 14, lo vamos a hacer en la clase, va a ser parte de la clase del lunes. Es un ejercicio al que le quiero prestar mucha atención, porque es un ejercicio muy posible de aparecer, o muy probable de aparecer en el parcial. Ese es para Nico. Sí, ¿no? Y después Sí, el ejercicio se usa mucho. 16, el ejercicio 16, el A y el B lo pueden hacer, es un ejercicio de método de integración por fracciones simples, y la clase del lunes la voy a arrancar con un ejercicio parecido a este. Entonces, en la clase del lunes arrancamos con la última parte de fracciones simples, seguimos con el ejercicio 14, que apareció muchas veces en parciales y en finales. Por ahí no hago ese exactamente, busco uno que se haya tomado en algún parcial. Total, ustedes son recontrapiolas y ya lo saben. Y después nos vamos a meter con alguna cosa de problemas varios. Y en la parte de problemas varios, por favor, ¿se pueden hacer? Sí, no hay ningún problema. Pero el ejercicio 2 que dice encuentre el polinomio de Taylor, como Taylor no lo vimos, es un ejercicio que no va. Y el 3 tampoco. ¿Sí? El ejercicio 3 también dice calcule el polinomio de Taylor, tampoco va. No hay muchos Contini. ejercicios. Sí, señor. Esos dos ejercicios que usted dijo, se podría cambiar encuentre la recta tangente por ahí. Por ejemplo,
Sí, pero dudo que hagan una cosa tan elaborada. Bueno, puede ser. Pero lo podemos hacer, sí, tranquilamente. Y después, obviamente, vamos a venir a la parte de aplicaciones de la integral, cálculo del área. Es una guía realmente muy simple, muy simple en cuanto a lo que uno tiene que hacer, pero cada uno de estos ejercicios es muy trabajoso en términos de la cantidad de cuentas y de calcular primitivas y evaluar y usar la regla de Barrow y hacerte un grafiquito aproximado. O sea que lleva tiempo. Es fácil, pero lleva tiempo. ¿Sí? Tanto la parte de cálculo de área entre curvas, como, creo que está acá, esto que tiene que ver con ecuaciones Profe, está diferenciales. pidiendo Franco Sí. el layer 4 de hace 5 minutos. Perfecto, ahora vamos a leer. El layer 5 4. minutos no. Queda claro más o menos por dónde vamos a trabajar el Bueno. lunes. Sí. Y queda claro que tienen mucho laburo para hacer ustedes, porque hay un montón de ejercicios que tienen que tener clarito de, miro esto, lo hago de esta manera, miro esto otro, lo hago de esta otra. Señor Bueno, Pontini, ¿qué layer quieren? el 4 pedían. El 4. Pidieron. Sí, Marce, ¿Usted te sabe, escucho. Pontini, que el señor Álvarez hizo el curso de relator deportivo? No me diga.